¿Qué tal? Buen día. Pues hace algunos videos atrás hablé sobre la doctora Fossi y su trabajo de campo, realmente de campo en la selva, en África, en Ruanda, cerca de el Congo. Cómo se elaboró una película, cómo sus anotaciones ayudaron al campo de la ciencia y cómo había muchas similitudes con el ser humano en estos gorilas, cómo tenían rasgos primitivos, pero que se parecían también a los seres humanos. Luego se convierte en activista y tiene que luchar mucho por su ideal, tiene que luchar mucho por sus metas y objetivos, que yo creo que esa es una de las características también importantes de los sistemas educativos: luchar por lo que queremos lograr, luchar por lo que queremos alcanzar, y que a veces son 20 años de lucha o más de lucha para sacar conclusiones científicas que a simple vista parecen muy simples a lo mejor, pero que están muy documentadas y que son experiencias que el mismo investigador vive. No solamente se lo narran o lo lee o lo comenta, es una vivencia personal, es una dedicación al mundo de la selva, al mundo de los animales y al estudio y al respeto también del ecosistema, que hoy anda muy en boga toda esta situación de la ecología de los ecosistemas, de dar en clases o en escuelas, en secundarias, en preparatorias, en primarias, la cuestión de la naturaleza, el reciclado, del entorno, del planeta, sin llegar a extremos tampoco, pero sí lograr entender cómo se forma un sistema de flora y de fauna. Y fue sumamente interesante. Pues es más interesante ahora hablar de otra doctora que en lo personal yo la considero al nivel de Charles Darwin, del doctor Darwin, que hizo muchas investigaciones en la isla Galápagos. Darwin es un enorme de la ciencia, de las ciencias naturales. Muchas personas piensan que era ateo. Darwin fue cristiano, creía en Cristo, fue creyente. Me parece que entra en la Universidad de Oxford o de Cambridge en Inglaterra y es donde se empieza a especializar en la flora y en la fauna y en la naturaleza. Es un enorme Darwin de la ciencia, de las ciencias naturales, porque tenemos el campo de las ciencias sociales, estudio de los grupos, de los grupos sociales, de las personas, sus rasgos, características. Y parece que los investigadores de ciencias naturales están investigando también a personas. Cuando hablan de que los animales se juntan en grupos, parece que se está hablando de personas con rasgos y características humanas también. Es algo muy interesante. La ciencia natural y la ciencia social se van mezclando, porque las mismas, por ejemplo, hormigas, las abejas. Albert Einstein decía que sin abejas no podría haber vida humana por la cuestión de la polinización. Y ellos también hacen grupos, subgrupos, hay líderes en las abejas, en las hormigas, en las manadas, en los cardúmenes de peces también hay comunicación. Es como si estuviéramos estudiando grupos sociales también, pero en otro nivel también. A lo mejor alguien diría que es un nivel superior de inteligencia, habrá quien diría que es un nivel primitivo de inteligencia. Sucede que otra de las personas que a mi juicio es un gigante de la ciencia y que todavía vive es la doctora Jane Goodall. La doctora Jane Goodall me dio clases a distancia, tengo varios cursos con ella. La primera vez que impartí un curso me tocó estar con ella a distancia, donde tenemos un foro de chat y de preguntas abiertas con ella. Y es un enorme elemento la doctora para la ciencia. Nos estaba comentando hace algunos días sobre su vida, cómo ella nunca obtuvo su licenciatura, su BA que le llaman, o Bachelor of Science, puede ser. Y por cuestiones del azar en Cambridge, posiblemente en Cambridge o en Inglaterra,
asignan el PhD o el doctorado para entrar al doctorado. Ella entra directo a un doctorado. Ella fue muy curiosa. De niña, su madre, ella comenta, lo que estoy comentando es palabras de ella, no de un libro, es directamente en video de ella. Ella comenta cómo su madre le propició la curiosidad, cómo le ayudó a entender el reino animal. No se espantaba de los animales, los quería, los cuidaba, los aceptaba de cierta manera. Y narra cómo ella estudió un libro de niña sobre los animales del circo y este dilema que hoy se usa mucho en la sociedad actual, si los circos son buenos, son malos para los animales, si los zoológicos deben de estar teniendo animales ovíparos, mamíferos o aves, o es cautiverio, es bueno, es malo, si son libres, no son libres. Hay toda una revolución de ideas sobre los derechos de animales, o no tienen derechos, o si tienen, o son meramente de entretención o entretenimiento, y hay quien busca sus derechos. Y en aquella época de la doctora Goodall, pues ella se interesó mucho por la lectura y se interesó mucho por los insectos y todo esto. Ella comenta cómo en esa época se creía que los animales no tenían emociones ni sentimientos, ni siquiera inteligencia, ni siquiera espiritualidad. Decía que la mayoría de los científicos negaba todo eso en aquella época. Y sigue pasando hoy en día. Hay personas que si negamos o no podemos comprobar que un animal tenga una inteligencia superior, ni nos atrevemos a decir que tengan emociones o sentimientos. Desde el punto de vista psicológico y filosófico, una emoción no necesariamente es un sentimiento. La emoción tiene interpretación, la emoción es más cognitiva, la emoción tiene que ver con otra serie de cuestiones humanas, y el sentimiento pues es algo que es como una reacción química a nivel cerebral en los animales. Es un nivel diferente. Muchas personas no nos atreveríamos a decir que los animales tienen superioridad en muchas cosas, aunque aparentemente sí. Ni nos atreveríamos a decir que, por ejemplo, se les puede asignar un nombre de persona humana, ¿verdad? O hablar de personalidad. Habrá quien sí, zoólogos, personas en el ámbito veterinario que conviven con animales, que están sumamente convencidos que sí tienen inteligencia, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que los animales captan, que tienen una conciencia del bien, del mal, que inclusive tienen religión o espiritualidad, como muchos pueden pensar. Pero es porque es su ámbito y es su área también de las que están muy inmersos en ese sentido. Entonces Jane decía que sus maestros le decían: oye, las cosas las estás haciendo muy mal en la ciencia. A ella la rechazaban mucho, primero porque no tenía la licenciatura. Ella cayó directo al doctorado, y si hay personas que directamente entran a un doctorado a estudiarlo, a hacer análisis, a hacer publicaciones, no tienen que tener los requisitos previos. Ha habido personas que se han graduado con doctorados sin maestrías y sin licenciaturas. Sí ha sucedido eso, inclusive ha habido adolescentes de 14, 15 años que han obtenido doctorados en Estados Unidos y en Europa sin pasar por la prepa, sin pasar por la licenciatura, sin pasar por la maestría, van directo al doctorado. Alguna pues explicación hay ahí de no necesariamente su inteligencia, pero pues se pasaron muchos requisitos y cuestiones económicas o cuestiones del tiempo o cuestiones de esa naturaleza, y que no siempre son maduros, porque pues un adolescente que esté en un doctorado a los 15 años, 16, pues no es lo mismo a tener 22 años, 23 en un doctorado o 30 años en un doctorado que tener 15 años. Entonces la cuestión emocional también. Ella entró directo, nos comentaba, y tuvo muchas resistencias, personas que están en contra de eso, personas que no la avalaban, personas que decían que no estaba haciendo bien la ciencia.
Y lo que ella hizo es romper paradigmas, que es lo que se hace en la ciencia, romper lo que ya está establecido para entrar a una dimensión nueva, un mundo nuevo, que los maestros no conocen, que los alumnos no entienden tampoco, muchas veces, a nivel doctorado, o a nivel postdoctorado, o a nivel maestría. Y ella estudió el doctorado. Le ofrecen esta cátedra, esta plaza, y se pone a estudiar y a leer más sobre teología de los chimpancés. Se especializa en chimpancés. Jane Goodall es especializada en simios, en chimpancés, no en gorilas. La doctora Fossey era en gorilas, la doctora Jane en chimpancés. Son la misma familia, diferentes ramificaciones. Se parecen mucho los gorilas y chimpancés, ahorita lo vamos a ver, y se parecen mucho los chimpancés a muchas cosas de los seres humanos. O sea, estamos hablando de cosas muy parecidas que nos van a sorprender ahorita. Y que solamente una persona con doctorado y los estudios, más el estudio de campo y más vivir en el campo abierto durante 20 años, como lo hizo Jane, solamente tiene la autoridad de hablar de todo esto, ¿verdad? De comunicarnos todas estas experiencias resumidas en videos, resumidas en 1 hora, en 2 horas, etc. Entonces resulta que hay una coincidencia también con Jane y la doctora Fossey, que estaba viendo ahorita. La doctora Fossey nació en 1932, la doctora Jane en 1934, 2 años después. También casualmente, mujeres brillantes de la ciencia, especializadas en animales, la misma familia, diferentes ramas de animales, estudiaron en el mismo lugar, África, en diferentes países o ciudades en África también, y nacen casi en la misma época. Es muy interesante y muy curioso todo esto. Jane Goodall pasa por muchos maestros que le dicen que para estudiar un simio, un chango, tienen que enumerarlos. Y Goodall, que era un poco rebelde, como mucha gente en la ciencia lo es, atrevida, rebelde, que quiere debatir o quiere desafiar ciertas reglas que ya están establecidas, dice: no, le voy a poner nombres y apellidos a los changos, no solamente nombres, apellidos, porque cada chango tiene una personalidad. Los científicos de cátedra le decían: ¿cómo? O sea, un animal no tiene personalidad, no tiene emociones, no tiene inteligencia. No, sí lo tiene. Y ella lo corroboró después en sus observaciones de más de 20 años. No recuerdo en qué parte de África fue, pero fue, supongo que cerca de Kenia, de Congo, por esos lugares que hay mucha humedad también. Y así fue. Se le presentó una oportunidad de ir, viajó a África. Tenía un amigo también que le ayudaba, igual que la doctora Fossey, con el amigo fotógrafo de National Geographic. Y otra coincidencia de Jane con Fossey fue de que, aparte que estudiaban los animales, casi en la misma época, en el mismo continente, otra de las cuestiones muy interesantes también es que la doctora Jane también se publica en National Geographic, igual que la doctora Fossey, pero muy especializada en primates, en changos, todo esto. Ella empieza a hacer observaciones igual que Fossey, con su libreta, con su pluma. Ella nos contaba cómo iba en barco, en una canoa en África, con su mamá, con poco dinero, pocos recursos, y llega a una isla, no me acuerdo el nombre de la isla, y empieza a observar los simios. Y alguien le dice de ahí: doctora, no le conviene ir a tal lugar porque las personas son muy agresivas y hay caníbales y hay problemas ahí en ese lugar. Y resultó que ella, que era muy observadora, dijo: espérame, la persona que nos está guiando, el guía, es de ese lugar, de donde no quieres que vayamos. Y como era rebelde y atrevida, dijo: vamos a ese lugar, y no le pasó nada, fue bien recibida y se adaptó.
Y en ese lugar fue donde ella estudió primates y chimpancés. Son diferentes a los gorilas, son más pequeños, se cuelgan en los árboles. Y observa a ella durante muchos años muchas conductas similares a los humanos, muy similares a los humanos. Por eso yo menciono que para mí es a nivel de Darwin, en versión mujer, esta grande de la ciencia, porque no solamente el mérito es estudiar el doctorado, sino el mérito de vivir en la selva, y luego el mérito es romper los paradigmas que están, como poner nombres de personas a animales, y después ver la personalidad de cada animal. Fue estudiado por ella durante muchos años. Grabó videos de aquella época, cintas de film, de películas, no había video, eran películas. Anotó todo en sus libretas, se publicó después, compartió sus resultados, que es un requisito para la ciencia, compartir lo que se sabe, las investigaciones, los métodos, todo esto. Y es mucho mérito porque ella, las personas que protegen mucho a los animales y quieren mucho a los animales sabrán a lo que me refiero. Ella dignifica el rol del animal en la naturaleza, en el ecosistema. De ser tratados solamente para experimentación, de ser tratados los animales de maneras crueles, de ser tratados los simios como algo inferior, lo pone casi al nivel, e inclusive me atrevo a decir superior al ser humano. Ella, por ejemplo, comenta que el cerebro del chango, del simio y del humano es muy similar, cosa que en aquella época no se sabía o no se aceptaba. Todos los profesores enseñaban que el cerebro del chango era muy diferente al cerebro humano. Ella sostiene que son iguales en funciones. A lo mejor el tamaño sí es diferente, obviamente, pero en funciones son muy iguales. De hecho, un animal que tiene funciones similares al ser humano es el cerebro de los ratones. Por eso se experimenta con ratas y ratones. Aunque sea un cerebro bien pequeño, son las mismas funciones casi que una persona humana. Ella ve que trabajan en equipo, como los seres humanos. Ella observa que los simios comen y tienen la capacidad de decidir si comen o no. Por ejemplo, ella daba la mano una nuez o una bellota que se había encontrado y se lo da a un simio. Y el chango, el simio, ella dice, voltea en forma de negación de no aceptar esa comida. El chango es libre de aventarla. Dice, me aventó la comida, no la quiso. Un ejemplo de libertad, de tomar decisiones como el ser humano. Quiere o no quiere esa comida, por ejemplo. O toma esa decisión. Cuando alguien pensaría que los simios pues siempre comen igual y tienen que aceptar todo lo que les den, y pues no, aquí vemos que no aceptan todo lo que les dan. Otra de las cosas impresionantes que nos estaba comentando en los videos de las clases, de los cursos, es que los simios, al igual que los orangutanes, con la doctora Fossi, toman una vara, ¿verdad? Como si fuera un popote o una cuchara, la divide la vara en varias partes, la inserta en un árbol, en un tronco, o la inserta en un hormiguero, y las hormigas y las termitas, que también hay muchas por la humedad, llueve mucho en ese lugar, suben y el chango agarra la vara y empieza a comer tipo cuchara, tipo tenedor. Algo asombroso, y que aquí vemos que Goodall observa lo mismo que Fossi en el mismo continente, en África, pero en diferentes países y con diferentes especies, simios o orangutanes y gorilas y changos. Hacen lo mismo estos dos, digamos, grupos o especies, o subespecies, porque luego hay división de grupos, especies, subespecies. Cuando hablamos, por ejemplo, de un gorila, estamos hablando de una especie de subespecies de otras subespecies, no estamos hablando de un tipo, nada más hay muchos tipos que tienen que ver la nariz, el rostro, las patas humanos.
Una persona en un zoológico o en un circo pensará que hay un tipo de chango y ese es un chango nada más. Hay especies de subespecies, de familias, de subfamilias. Impresionante en la selva. No hay un tipo ni dos tipos, hay muchos. Y con los changos es lo mismo. Estamos hablando de un tipo de 200, 300, 400 subespecies, de la especie de la subespecie, la otra especie de colores de ojos, colores de piel, tamaños, todo es muy diferente en la ciencia, en los libros, a cómo se plantea en la naturaleza. Entonces, la gente cree que nada más hay un tipo de chango o dos y ya, y un tipo de gorila porque todos se parecen. No, ella ve diferencias en todo porque vivió con ellos, convivió como si fuera amiga, como si fueran sus pues familiares, ella dice, como familia, como amigos. Asombroso que los changos hagan lo mismo que los gorilas en diferentes países del mismo continente africano. Luego también ella comenta que los changos, por ejemplo, o chimpancés, ella fue más experta en chimpancé, hay una diferencia entre chango y chimpancé, comenta cómo hay un macho alfa, este macho alfa es el director o es el líder de un grupo, no son grupos pequeños, son grupos grandes, y luego se dividen en subgrupos, y cuando él habla o él se para, ¿verdad? Todos bajan la cabeza. Esto lo vemos en culturas orientales, donde las personas bajan la cabeza en forma de reverencia ante una autoridad. Lo vemos en China, lo vemos en Japón mucho. Aquí en México, pues aquí no se baja tanto, se saluda con la mano y ya, ¿verdad? Pero en culturas orientales vemos que hay una especie de reverencia que ellos hacen. Ellos hacen una reverencia para reconocer a la autoridad, reconocer al líder de la manada, del grupo de chimpancés. Pero ella dice, cuando hay dos machos que son muy agresivos, y ella habla de diferentes tipos de agresividad en machos y en hembras, hay diferentes tipos, hay subtipos, y luego hay el subtipo del otro tipo de la agresividad. Ella menciona cómo cuando hay una riña entre dos o pugna de dos por un lugar, por un territorio, los animales pelean por el territorio, por la comida, por el clima, pues se pelean fuertemente, hacen ruidos, son muy agresivos. Los chimpancés son bastante agresivos, nos comentaba, como compasivos también. Y lo curioso es esto también. Quien pierde en la pugna baja la cabeza, reconoce que perdió el pleito, la pelea, y el chango alfa o el chimpancé alfa más grande o más fuerte o más poderoso en ese momento le da una palmada en la nuca o en la espalda al otro chimpancé que perdió. La doctora Jane dice, esto es la compasión, y habla de la moral humana y cómo el ser humano debería ser así. Después de un pleito, de una riña, una palmadita, como de te entiendo, como de te acepto, como de no pasa nada más. Y todas las veces que pugnas y riñas, la doctora Goodall nos decía, pasa esto. El superior le da una palmadita al que perdió la riña o la batalla. No se siguen peleando, no se matan, no. Se entienden y el superior entiende al inferior, por así decirlo. El que ganó la riña, la pelea, es el que demuestra afecto y demuestra nobleza al otro chango, al otro chimpancé. Entonces por eso queda la pregunta, ¿quién es superior a quién? Porque estamos hablando de la bondad, estamos hablando de la ternura, estamos hablando de la compasión entre animales, y que a veces no se ve en el ser humano o en grupos humanos, o muchas veces no se ve. Y ella menciona, los humanos, ¿por qué no hacen eso, verdad? Luego nos comentaba Jane cómo, por ejemplo,
en el campo de donde ella estuvo, aparte de la comida, de esto del poder, de todo esto, hay hijos adoptivos, cosa que también se hace en el ser humano. Toda la selva está dividida por regiones, grupos, subgrupos, grupo del subgrupo y así. Y en las regiones pasa un simio que pierde a su padre o su madre y pasa a otra región y de alguna manera insospechada, estos changos o simios saben que no tiene padre y madre. Este chango se comunican de alguna manera con sonidos, obviamente tienen sonidos, tienen comunicación, y lo adoptan a este bebé gorila, perdón, no al gorila, a este bebé chimpancé. ¿Cómo saben que no tiene padre y madre en la otra región? Es una interrogante también enorme, o sea, es una comunicación entre dos regiones. El padre y madre sabe que él no tiene padre y madre y lo adoptan. Hay una adopción. El chimpancé reacciona, abraza a la madre, son muy tiernas las madres chimpancés, muy cariñosas la mayoría, dice. Los llevan colgando atrás a los bebés o enfrente, como pasa con el ser humano. La mayoría de las madres son muy tiernas, muy cariñosas, dan amor, reciben amor también del hijo, de la hija, están protegiendo al hijo, a la hija, y lo llevan por toda la selva ahí. La madre es capaz de, pues, ser asesinada o muerta por su propio bebé. También nos decía eso, si a alguien se le impone, el chango, la madre, da su vida por una riña, un pleito, por su bebé. Algo también que pasa en el ser humano muchas veces, la protección al menor, la protección al bebé, hasta el final. Algo impresionante en los simios, que ella lo registró en video, lo registró en cámara, lo registró en libretas, todo eso. Lo vivió, lo observó muchísimas veces, no solamente un mes, un año, lo observó durante 22 o 23 años que estuvo en la selva. Algo insólito, insospechado, impresionante. Otra de las cosas que me llamaron la atención que nos comentó fue cómo, por ejemplo, hacían signos, cómo hay una comunicación de signos, cómo los changos o los chimpancés pueden hacer signos y entender la comunicación no verbal. Dice que cuando hay signos de una persona a un chango lo entienden perfectamente. La persona que habla en signos son las personas que están sordas o las personas que no tienen el oído, no pueden escuchar bien o no pueden hablar. Tienen los signos, los chimpancés pueden lograr entender esos signos y esos símbolos también. Es algo también impresionante cómo entienden los signos y los símbolos a través de las manos, de los gestos, de los sonidos. Algo que yo no sabía, que entendían todo el lenguaje de signos está enseñado por los humanos a los changos y los changos los entienden. Después los changos o chimpancés entienden al ser humano, lo comprenden, se comunican con ellos también. Eso no es todo lo sorprendente. Hay algo sumamente sorprendente que nos contaba la doctora en los videos. Los changos, y ella lo escribió para National Geographic, lo publicó, lo asevera, lo afirma, tienen espiritualidad. Y todos en la clase decíamos, ¿cómo van a tener religión, espiritualidad? Decía, tienen espiritualidad los chimpancés. Yo le decía, pues, ¿cómo va a haber espiritualidad si, cómo entienden un Dios, cómo entienden algo, un fenómeno natural, cómo no está la Biblia, no pueden leer, cómo va a haber un espíritu, una espiritualidad en un chimpancé? Bueno,
Resulta que siempre que llueve, hay muchos truenos en África, hay lloviznas muy fuertes, se nubla todo el panorama. Resulta que cuando llueve, los changos se forman en conjunto como si fuera una tribu. Y en esa tribu los changos empiezan a hacer sonidos cuando ven truenos y cuando ven relámpagos y cuando ven la lluvia. Y no solo eso, los changos se juntan abajo de una cascada de agua y empiezan a hacer rituales, empiezan a hacer movimientos en círculo. Cuando nos comentó eso en los videos, recordé a los hombres primitivos que veían un relámpago o escuchaban la lluvia, porque a los chimpancés no les gusta la lluvia, no les gusta, sin embargo están abajo de la lluvia, están abajo del agua. Y cómo se veía que hacían rituales haciendo círculos siempre que llovía. Recordaba esos hombres primitivos que hacían el ritual del agua, el ritual de cuando llovía, pensaban que eran los dioses que estaban ahí mandándole agua a las plantas y a las flores y todo esto. Los chimpancés tienen rituales en la lluvia cuando hay truenos y relámpagos, y tienen un orden también, tienen una estructura social en lo que hacen, un ritual que los ayuda a entender, entre comillas, a entender lo que está pasando con la lluvia. Y dice que siempre agarran o toman un elemento, una piedra o una comida o algo, y la comparten. Entonces, eso es también algo que llamó mucho mi atención sobre esta conducta de los chimpancés y sobre esta conducta de los animales también. Cómo pueden tomar algo y cómo pueden entender lo que es la lluvia, o pueden reaccionar ante la lluvia y hacer un ritual ahí, con cantos, o sea, cantos con sonidos y movimientos entre ellos también. También nos dice que los chimpancés son capaces de pintar, tienen la capacidad de tomar una crayola, un plumón, si se les da un color, y pueden dibujar y pueden pintar en una hoja y pintan bastante bien. No nos enseñó pinturas o dibujos, pero pueden dibujar también ciertos chimpancés, no todos los chimpancés. Después también nos comentó cómo los chimpancés, aparte de toda esta información asombrosa que a ella le consta, no era de libros, era de la realidad durante muchos años, como los mismos chimpancés, por ejemplo, tienen posiblemente rituales. Cuando alguien muere, hay ciertos tipos de rituales. Como los seres humanos hay rituales ante la vida, ante la muerte, en diferentes religiones, en diferentes formas de ser. Ellos también lo tienen. De otra manera, pero también siguen rituales ante el fallecimiento, entienden cuando alguien muere o fallece. Otra de las cosas asombrosas que nos comentó es cómo cada chimpancé tiene una personalidad. Desde la época que ella estudiaba en Inglaterra, los maestros, los doctores le decían, y si yo le hubiera dado clase a ella, yo le hubiera dicho lo mismo: es imposible que un chimpancé tenga personalidad, porque la personalidad viene en la palabra máscara, persona. Se usaba por Aristóteles para representar una emoción, felicidad, angustia, coraje, que se representa a través del rostro, de la cara, de la voz. Y yo le diría que no, pues no hay personalidad en los animales, no son personas. Ella comenta que todos los chimpancés tienen personalidad, todos. Y por lo mismo a cada uno le asignaba un nombre y un solo apellido también. Lo asombroso no es nada más que ella le asignara nombres y apellidos a los chimpancés. Lo asombroso es que le hacían caso. Cuando ella le hablaba a tal chimpancé el nombre, se le acercaba, la abrazaba, o demostraba enojo o demostraba ira. Los chimpancés, dice, tienen un lado oscuro muy agresivo. Los chimpancés, dice, pueden ser muy agresivos, dependiendo del chimpancé, de la edad. Puede tener 3 años, 4 años.
6 años, 10 años, 5 años. Pero también pueden ser muy compasivos, pueden ser muy inteligentes también, como lo vimos ahorita. Pero cada uno con su personalidad y con su nombre. Cosa que los maestros le decían, imposible que un animal tenga personalidad. Ella sostiene que tienen emociones, inteligencia, mucha memoria y mucha personalidad. Nos hablaba de un simio que en Japón le pusieron un monitor de computadora y le empezaron a poner números, y el simio tenía que oprimirle a los números en orden ascendente o descendente. Se tapaba el número y él tenía que adivinar dónde estaba el 1, el 2, el 3, etcétera, el chamo. Habían puesto varios niños. Este experimento también se hizo a nivel de gorilas con la doctora Fossi, se hizo en un laboratorio después. Se tapaban los números, ponían a niños y a niñas y le atinaban o tenían correctas 80%, 90%, tenían un error o 2 errores. Y eran un poco en la velocidad más reflexivos, tardaban más los niños en hacerlo, pero lo hacían bien la mayoría de las veces. Los changos nunca se equivocaron, en esos experimentos tuvieron 0 errores, y lo hacían más rápido que los niños. Había como una memoria fotográfica que la doctora dice que tienen los chimpancés, memorias fotográficas también. Es algo también sumamente asombroso y sumamente interesante. Todo esto y más descubrió la doctora Jen. Rompió paradigmas en la ciencia, de lo que decían los maestros, de lo que decían los libros. Le consta todo esto. Ella lo experimentó, lo vivió, lo compartió después. Es una persona muy humilde, una persona muy centrada en los valores de la sociedad y centrada en los animales, en ayudar también a los animales, no en destruirlos, sino en ayudar al ecosistema, en estudiarlos, y abrió varias fundaciones también que llevan su nombre en España y en otras partes del mundo que ayudan también a los animales. Evidentemente no está de acuerdo con ponerlos en circos, en zoológicos. El daño, maltrato animal para ella pues es seguramente como un daño a un ser humano, es muy fuerte el daño, pero gracias a ella se protegieron muchas especies en África, y gracias a ella se entendieron muchas cosas también que llegaron a ser en otras partes del mundo también, con estos animales. ¿Qué pasaba con estos animales? Que estos animales fueron parte de sus amigos, fueron parte de su familia, fueron parte de las investigaciones y fueron parte también de lo que ella pues consideró ciencia, y que sin haber tenido la licenciatura, la maestría, haber entrado pues a la selva, pudo hacer todas estas anécdotas y todos estos registros también. Siempre fue bien recibida, al igual que la doctora Fossi. Iba a comprar cosas a la ciudad, comida, iba a comprar cosas a los pueblos de ahí, ropa, todo eso, porque a veces cuando hablamos de experimentos en la naturaleza, muchas personas piensan que sobreviven de los árboles y ellos plantan sus semillas y ellos cosechan no hacen eso necesariamente. Tienen cierto presupuesto, dinero de universidades, dinero de periódicos, de revistas, de medios de comunicación que les ayudan, de empresas privadas o estatales que les ayudan a hacer mejor investigación, y que ellas compran su pan, sus galletas, sus comidas, pero no es el objetivo que ellas siembren y coman de ahí, de la cosecha, y no es lo que hacen los investigadores generalmente. Ellos llevan sus aguas, su café, sus sodas, sus máquinas de grabar video, todo eso, ¿verdad? Porque a veces se piensa que están desolados en la selva y que nadie los ayude, nadie los apoye. Reciben mucho apoyo, reciben mucha ayuda de la gente de ahí, de las aldeas. Contrario a la doctora Fossi, no fue tan amenazada ella, al menos hasta donde yo sé de sus trabajos y de sus experimentos. Ella se dedicó más a conservar los chimpancés
y a pues no tenerlos en zoológicos y en museos, posiblemente, lo que diría que no sería lo correcto. Ella diría, igual que la doctora Fossi, que hay que darles libertades y que deben de ser respetados también. Inclusive hablaría seguramente de dignidad del chango. Si habla de una personalidad, pues habla de dignidad, habla de amar a los chimpancés, y sobre todo ella dice, ¿verdad? Cuando ella llegó a África, cuando se le quedaban viendo los changos y los chimpancés con atención, ella decía que los changos pensaban que ella era una changuita también. Era una changuita que se había metido, pero con una changuita gigante que se había metido a la selva a estudiarlos. Ella decía que a lo mejor ellos eran las que lo estudiaban a ella. Todo esto está en internet disponible, sus apuntes, su fundación. Hay libros que ha escrito, hay libros que han escrito sobre ella, hay muchos documentales sobre ella, más que de la doctora Fossi. Hay muchísimos libros, muchísimas revistas y publicaciones de la doctora Goodall, muchísimos. Y a ella se le considera una de las precursoras a nivel internacional, a nivel mundial, del estudio de los chimpancés. Yo pienso que es la primatóloga más importante que hay en el mundo actualmente. Ella obviamente sigue viva, diferente a Fossi, que ya falleció, y que nos comparte todas estas experiencias y conocimientos resumidos en 1 hora, 2 horas, 3 horas de video, con cosas sumamente interesantes, muchas más de las que he comentado aquí. Entonces hay que estudiar más al reino animal, no hay que dar por supuesto ciertas cosas que a veces se piensan o se publican en libros y no son verdad, o fueron verdad en su época, pero ahorita hay mucho conocimiento de los simios, mucho conocimiento de los primates. Ella no le queda duda que el ser humano viene de los simios. Dice que solamente hay una diferencia del 1% del DNA o del ADN entre los changos y los seres humanos. Aunque no cree en Dios, no habla de religión en ella. No me consta que sea atea o que sea agnóstica, que niegue a Dios, pero no habla tanto de Dios, pero sí habla de un poder universal y de un poder mágico, por así decirlo, que hay en la selva. Dice, cuando uno está en la selva, se da cuenta sin duda que hay algo superior. Eso es lo que ella comenta, que hay algo inexplicable y superior. No habla directamente de un Dios, pero sí de un poder superior cuando está ahí en África y todo eso. Entonces hay que estudiar más, leer más de la conducta de los simios. Son sumamente interesantes, aparte divertidos. La doctora Goodall habla del sentido del humor que tienen. Yo no sabía que los simios tenían sentido del humor. Yo sabía que nos hacían reír en los circos y nos hacen reír en los zoológicos, pero no sabía que los changos también se reían, también lloran, también tienen sentimientos y expresiones. Ante una pérdida, una muerte, lloran también y ríen también. Ellos tienen, los simios, sentido del humor, y ella explica cómo los hacen reír también. Hay varios experimentos en laboratorio sobre el sentido del humor de los simios y de los chimpancés. Entonces hay que estudiar más, leer más y ver cómo a lo mejor el ser humano está más apegado, más relacionado a los animales de lo que usualmente se piensa. Y agradecer a todas estas personas de ciencia que han luchado por sacar sus objetivos adelante y por compartir todo este conocimiento sumamente valioso, que lo resumimos en 20 minutos, en media hora, pero que son muchos años, mucho dinero y mucho esfuerzo también de parte de ellos para poder llegar a estas conclusiones y después llegar a ciertas generalizaciones también. Quien quiera buscar en National Geographic están sus videos, en Netflix hay varios documentales sobre Jane y en películas también, y hay varias fotografías también de National Geographic de Jane con simios en la selva, en muchos lugares. Voy a tratar de poner en este video algunas fotos
que están abiertas al público, son de dominio público, no son fotografías que ella me mandó, sino son fotografías de internet, que yo bajé de internet y que pues trataré de poner en este video al final y en medio de este video. Espero les haya gustado y hayamos entendido los paralelismos entre estas dos autoras, estos dos grandes científicos a nivel mundial, cómo se parecen en muchas cosas y cómo se parecen también los gorilas a los chimpancés y cómo a lo mejor los humanos también tienen más parecido a los simios o los simios a los humanos de lo que pensamos. Muchísimas gracias.